Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Acá estaba yo muy entretenida escuchando nuestro tema inicial, que la verdad me encanta. Así que dejo que primero fluya, corra un rato y me cargo de pilas, de buena onda. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente aquí, una nueva emisión. En este caso la emisión número 105 de este programa que se hace llamar Enlace al Origen. Hoy es el día 10 de febrero y estoy en un intento de ir ordenando la información, de hacer la presentación, todo de forma adecuada. Hoy estamos sin Maue nuevamente, así que Maue, donde estés, te mando un beso. Estimo que en unos 15 días más o menos vamos a estar contando nuevamente con la presencia de Maue en nuestro programa. Así que bueno, como yo no resisto la soledad, aquí estoy, muy bien acompañada por dos amigas y colaboradoras de este programa. Ya las dos han tenido varias participaciones. Así que bueno, doy la bienvenida hoy a María José Nájera y a Analía Tuz. ¿Cómo están? Hola, Vale. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por convocarme. Gracias a vos, Ana. Hola, Majo. Hola a todos. Gracias por escucharnos. Bueno, acá estamos nuevamente. Hoy lo que quiero compartirles de entrada, sí, es que estamos saliendo también en vivo en la transmisión directa desde Facebook, desde la página municipal de la radio, que es Radio Municipal General Rodríguez, ¿sí? Y bueno, ya saben que después, en retro, seguramente en unos días, voy a estar subiendo la grabación del programa a través del canal de YouTube, ¿sí? Si tienen ganas de llamar al número de línea, es el 0237-484-3161. Y también se pueden comunicar por WhatsApp al celular de la radio, que es más 54911 36666666. Y bueno, y si quieren un trato más personalizado y me quieren hacer alguna pregunta por mi número particular, también lo pueden hacer al más 54911 5623 9971. 5623 9971. ¿Por qué les comparto mi número? Porque la mayoría de ustedes saben que hay un grupo que hemos armado a través de WhatsApp solamente para recibir los contenidos del programa, ¿sí? No es un grupo de WhatsApp donde hay conversación y todo el mundo saluda por la mañana, sino que es un grupo en el que solamente adhieren los interesados a los contenidos de este programa, que se van subiendo 1 o 2 veces a la semana según el formato, ¿sí? Acá me hacen tipo burla, como que soy re cortamambo, porque armo grupos de Facebook donde nadie puede hablar, solo yo. Y es así. O sea, la finalidad del grupo, ¿sí? Para las personas que por lo menos como yo se les hace muy difícil la convivencia dentro de un grupo, bueno, solamente para recibir información. Así que aquellos interesados me escriben a mi número privado y yo los agrego al grupo, ¿sí? Y bueno, van a estar recibiendo los contenidos en retro. A mí me cuesta un poco esto de los grupos de WhatsApp, donde todo el mundo habla y cuando volvés a la conversación tenés 250 conversaciones, o sea, 250 devoluciones y no sabés ni siquiera de qué están hablando. ¿No les pasa a ustedes? A ver, para atrás. Sí, pero ¿cuánto? ¿Viste? Tenés que buscar kilómetros, saber qué pregunta, cuál era el tema, qué dijo la maestra, qué dijo... No, de escuela no. Ya no es cierto? Yo ¿Vos, todavía Majo? sí, yo sí tengo. ¿Y cómo convivís con eso? Y algunos me ven odiar, de vez en cuando no contesto. Yo te diría que más que de vez en cuando leo. Y bueno, aparte te pasa eso, que cuando te agarrás después de un rato largo y te encontrás con los 250 mensajes, es como que estás fuera de tiempo. Claro, ya fue. Sí. Tuvimos un incidente en el grupo nuestro. Ah, ¿ves que ya no sabe y estamos en el mismo grupo? ¿Vos te retiraste? Claro, yo me retiré. Lo saludamos a Lucho por el cumpleaños. Ah, sí, lo vi tarde, ¿viste? Tuvimos, bueno, es una anécdota graciosa, porque hubo una confusión, entonces yo digo, bueno, a ver cuántos más, después de todas estas confusiones, una tras de otra, nos íbamos confundiendo unos por otros, y pero cuántos más van a seguir en la confusión sin advertir el error, y así fue.
Después te vamos a mostrar. Mirá qué interesante. Bueno, sí, a mí me cuesta mucho. Participo en muchos grupos y algunos intento ser operativa en los grupos. Y bueno, por eso es que cuando yo armo grupos, los armo para cumplir con una función determinada. Muchas veces me encariño, ustedes saben eso, pero bueno, tarde o temprano me termino yendo porque si no es un lío. Sí, muchos grupos también es un lío. Así que bueno, trato de ser completamente operativa y funcional para con lo que es el objetivo del grupo. Así que bueno, en este caso estamos hablando del contenido del programa, es solo para eso. Así que bueno, ¿cómo te sentiste, Majo, después del último programa? Ay, me daba hasta un poquito de susto de escuchar, a ver qué podía haberte contestado. Y la verdad, me resultó útil a mí misma. Me ordenó algunas ideas. Así que bueno, a quienes estén en algún proceso, especialmente con el tema de las enfermedades, ¿no? Les recomiendo que lo escuchen. Claro, bueno, vos sabés que tuve algunas devoluciones respecto del programa, porque justamente lo que me comentaban era que, bueno, nosotras abrimos mucho a veces desde la teoría, cómo es la secuencia de la enfermedad, cuál es la función de un programa, cómo hay un conflicto que antecede al inicio de un síntoma o enfermedad, y cómo de pronto a través de tu ejemplo concreto, ¿no? De tu experiencia con el tema de la celiaquía, bueno, a varias personas se les pudo ordenar el cómo poder identificar, ¿no? La fase de la enfermedad y también cómo poder identificar cuándo uno estaría listo como para soltar la medicación. O sea, el programa no apunta a eso, no apunta a que dejemos la medicación por nuestra cuenta, ¿sí? Pero en el caso de la celiaquía, que es una enfermedad que por ahí no tiene mucha medicación, sino que se trata de adquirir nuevos hábitos. Exacto, ¿no? El tratamiento es de hecho es la dieta, ¿no? Libre de gluten, ¿no? Libre de TAC, trigo. Y que para muchos de los que padecen de celiaquía, ese nuevo hábito suele acarrear un montón de sensaciones, ¿no? De exclusión, de quedarte afuera, de no ser igual que los otros, de ser una persona especial y ya no ser común como antes, porque ahora hay un montón de especificaciones acerca de tu hábito alimentario y de, bueno, como un cambio interno, un cambio en la forma de observar la realidad, de pronto nos puede abrir la posibilidad de empezar a experimentar con la harina desde otra mirada y ver, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Sí, yo pensaba también que, a ver, cada caso es muy particular. No hay, por eso digo 2 más 2 no es 4, que lo dijimos en el programa pasado. Porque también a veces el diagnóstico te viene a solucionar una situación, porque en mi caso, como estoy en varios grupos de celíacos y vos vas viendo que están con un montón de enfermedades asociadas, que la calidad de vida a veces no es buena, que la mayor parte de la gente no se lo toma bien por esto que hablábamos de la exclusión, de la dificultad por ahí para sentarte a comer sin riesgos y demás. A veces el diagnóstico genera un nuevo bioshock. Y ahí está lo que hace, bueno, el tema de volver algo crónico, ¿no? Y otras veces, que un poco por ahí fue mi caso, sí, igual es para largo, ¿no? Que cuando a mí me llega el diagnóstico, que yo demoro a hacer los estudios, en realidad estaban buscando un diagnóstico de cáncer, o sea que en realidad como le pasa a muchos celíacos, vienen con muchísimo trastorno y cuando llega el diagnóstico de celiaquía es como decir, bueno, tanto alivio, sufrimiento, tanto síntoma, ir a esto, bueno, menos mal. No es para tanto. Claro. Pero sí, el ejemplo práctico, y hay más, me dejaste pensando con la medicación. Yo tuve un proceso intermedio en que también decidí dejar medicación, pero no fue por la celiaquía. Como yo dije, he pasado todo por el cuerpo. Pero claro. Bueno. Creo lo mismo de la devolución que te dieron, que incluso a quien no tenga idea de las leyes biológicas le puede ser útil el proceso. Aunque a mí todavía me da un poco como de temor y de pudor, porque creo que es un tema delicado donde a quien no tenga la cabeza abierta a estas ideas le puede resultar chocante y hasta agresivo. Claro. Digamos que un celíaco ortodoxo estaría muy ofendido conmigo en este momento. Bueno, y al mismo tiempo invitamos a esas personas a que, bueno, si no, o sea, que mejor no hagan el intento de dejarlo. No, yo lo dije el otro día, que quede muy claro no es una receta lo que estamos pasando. No es una invitación a que nadie deje la dieta, es una invitación a que nadie deje su medicación, sino que la única invitación está en poder plantearnos, como yo veo las cosas, ¿es la manera correcta? Mi verdad, mi respuesta, ¿es la respuesta total de las cosas? Yo creo que la invitación es a eso, a
poder plantearnos si como yo veo las cosas es como realmente son. Si me puedo correr de ese lugar, seguramente todo lo que hay detrás de mi síntoma, de la enfermedad y de la vivencia se va a mover. Y ahí de a poquito voy a poder ir viendo si estoy en condiciones de hacer un movimiento diferente, como, bueno, ver la posibilidad de no tomar una medicación, ver la posibilidad de no hacer una dieta, pero mientras tanto, no. Bien. Bueno, gracias, Majo. Gracias por haberte abierto también a compartir tu experiencia, ¿no? Porque se movieron muchas cosas mientras conversábamos. Cuando uno empieza a hablar del pasado, de las circunstancias, si bien uno a veces tiene la conciencia, ya se ha dado cuenta, volver a pasar, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Ana, gracias por venir hoy. No, gracias a vos. Resulta que en estos días vi esta publicación que hiciste respecto del rito de útero, que estás organizando. Ahora después nos vas a contar, ¿sabes? ¿Qué día, en qué horario, en qué lugar? Me gustaría que me cuentes un poco acerca de qué se trata esta propuesta, cómo la estás llevando adelante. Bueno, rito de útero, sí. Particularmente lo tomo en el año 2017. Y que bueno, fue antes de tomar la herramienta de la lógica global, por eso digo, una vez que tomás las herramientas de la lógica global convergente, te cambia todo, te modifica todo, porque lo ves desde otro lugar, mucho más expansivo, con menos carga. El ritual es un ritual chamánico de las mujeres de la selva que están muy conectadas con la energía de la luna. Y es una transmisión que se le da a las mujeres a través del útero, a través de las manos. Y con eso la palabra era sanar las 7 generaciones que nos antecedieron y las que vienen. Yo hasta antes de la lógica, bueno, en el tema sanar, hasta que, bueno, me hizo el clic. Cuando tomo la herramienta de la lógica, digo que no hay nada para sanar en realidad. No, porque a veces nos peleamos tanto con estas cuestiones del árbol, con estas cuestiones que le pasó a mamá, a la abuela, a la bisabuela. Y en realidad, digo, si hay algo para sanar es porque hay algo roto. Y eso roto en realidad lo puedo tomar como el combustible, ¿no? Para poder transitarlo de manera distinta y así aligerar la carga. Porque en tanto y en cuanto siga renegando de las cuestiones que no me gustan de mi árbol, lo más próximo, mamá y papá, ¿cómo existo? ¿Cómo vivo? Es como cortar la raíz de mi propio ser. Tal cual. Entonces digo, es un rito de útero resignificado, ¿no? Y bueno, empecé a investigar de qué se trataba, de dónde venía, y bueno, está conectado con las 13 lunas, esas 13 lunas, esos 13 tiempos del calendario maya, que es en realidad el tiempo, ese sería nuestro calendario, ¿no? Bueno, y me conecto con la calendaria de la lógica. Y bueno, entonces en el círculo de mujeres, cada una va contando y va exponiendo, ¿no? ¿Qué la motiva a ir a rito? Si saben que es un rito. Y más allá de la ceremonia, que es una ceremonia chamánica, donde lleva todo, digamos, en un protocolo, cada una expone, ¿no? ¿Para qué va ahí? ¿Qué es lo que realmente, entre comillas, quisiera sanar? Y bueno, la mirada es distinta. Poder ver el conflicto desde otro lugar para poder resignificarlo y tomarlo como esto, ¿no? Como la oportunidad para poder transitar de manera diferente todas las enseñanzas del árbol. Buenísimo, muy interesante. Y lo que estoy haciendo ahora es una propuesta nueva de hacerlo individual, porque me pasa que hay mujeres que no se sienten en comodidad por ir para hacerlo en círculo, porque bueno, la exposición, el temor, el miedo, la vulnerabilidad que se presenta en ese momento, porque la energía que baja es muy fuerte. Entonces, bueno, lo estoy haciendo de manera individual. Mirá qué interesante. Y bueno, ahí se hace como más personalizada la cuestión, porque bueno, se ven todas estas cuestiones que aparecen en las enfermedades del útero. Bueno, también aplico algo de masaje metamórfico, ¿no? Que bueno, tiene que ver con la preconcepción, la concepción y el nacimiento y todo lo que traemos, ¿no? Entre que somos la primer chispita hasta que nacemos, todo eso está en nuestras células, ¿no? Y todo lo que le pasó a mamá durante el embarazo. Bueno, se trabajan varias cosas, ¿no? Durante la sesión individual. Bien, yo donde quería meterme en función de
de transformar todo este compartir en un combustible ampliado, ¿no? Amplificado para todos los oyentes. Quisiera indagar un poco en la historia, porque a mí me interesó mucho cuando vos viniste la otra vez con Lucho, ¿te acordás? Uh-huh. En ese programa que compartimos los tres. Se abrió justamente este mismo concepto que vos ahora volvés a mencionar, que tiene que ver con el sanar, ¿no? ¿Qué entendías por sanar cuando conociste el rito del útero? Yo estaba muy renegada con mi árbol, o sea, el rito lo tomo y fue todo un proceso interno mío, ¿no? De poder conectarme con mi ciclo, con mi ciclo menstrual, con el cual no estaba conectada. Yo antes de empezar con todas estas cuestiones, bueno, tenía endometriosis, ¿no? Después pude ver realmente qué me trajo todo eso. Y no me podía conectar con mi ciclo. Y bueno, aproximarme desde el rito hizo que yo me empezara a conectar con las lunas, en realidad. Y sanar lo tomaba como algo que sí, esto, que estaba roto, y que había que ponerle como una curita, ¿no? Un parchecito. Pero en realidad el dolor y el enojo con el árbol seguía estando. El reproche a mamá, el reproche a papá, seguía estando. Y bueno, al tomar la herramienta de la lógica, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es poder tomar el conflicto desde otro lugar, con otra mirada. Y eso da menos carga, se siente otra conexión con el cuerpo, ¿no? Claro. Majo. No, que me suena esto también es como una forma, ¿no? De mantenernos en ese círculo sin salida, porque es justificar que lo que nos pasa por la historia de otro. Sí. A mí me suena mucho esto cuando yo usaba mucho ese concepto en algún momento y lo que yo entendía por sanar era como la de quitarme algo que estaba mal, justamente algo que estaba erróneo en mí, algo que había decantado en mí pero que no me pertenecía, entonces tenía que sanarlo, claro. Como quitármelo, como sacarme algo que no me pertenecía. Que es como una de las dos dijo, cortar las raíces de alguna manera. Ajá. Y cortar las raíces nos está sacando nuestra historia. Exactamente. Yo de alguna manera sentía que sanar era quitarle la historia a lo que me estaba pasando, digamos, sí. ¿No? Pero excluyéndolo, ¿no? Como claro. Ya olvidando, quiero dejar esto afuera, quiero ya sacarme esto. Y que a mí me lleva un poco, como en el programa anterior, es como partir de que la turbulencia es mala o de que la enfermedad es mala. Y en realidad creo que son todos procesos que nos van a aportar hacia algo mejor, algo mayor. Sí. O sea, el excluir nos perjudica o nos detiene en el autoengaño de decir, ay, mi vida es así por esto, por la historia del otro. Echarle la culpa a lo que hizo mamá o lo que hizo papá, y en realidad es como justificarme la condena a vivir las mismas historias. Casualmente tuve la oportunidad de tener un intercambio vía WhatsApp hace un par de días, y esto de la angustia de la gente, decir, claro, si tengo esta historia de miércoles en el árbol, claro. ¿Qué me va a tocar a mí? Condenada a vivir la historia de mi madre, mis abuelas y todas las mujeres del árbol. No. A ver, aparte que está bueno por ahí aclarar esto, ¿no? Y que la lógica hace que uno lo pueda ver de otra manera, la lógica global convergente. Por ahí aclarar que no vamos a vivir las historias de otros, vivimos nuestras propias historias, y en todo caso estamos eligiendo tomar o heredar, si quieren, la forma de vivenciar. Que es el patrón de pensamiento en realidad lo que se hereda. Claro, exacto. Claro. Porque esto también sirve mucho para aplicarlo cuando hablamos de una enfermedad física, porque uno plantear todo lo que planteamos el otro día y que venga alguien y te diga, pero para, yo tengo, por ejemplo, yo soy celíaca y mi papá y mi abuela, a ver, bueno, partimos de la base de lo mismo. Quiere decir que todos en ese árbol vivencian los problemas o determinados problemas desde ese lugar, desde ese riel. Y tiene que ver con lo emocional. También, pero tiene que ver ante todo con el observador que soy, ¿no? Con la posición que tomo frente a las cosas. Entonces, desde, lejos de entender al sanar como un sacarme algo de encima, en realidad, cuando estoy desde ese lugar, en ese intento de sanar, lo mejor que puedo hacer es
en vez de separarme y sacarme eso encima, excluirlo de mi vida, es involucrarme desde otro lugar, ¿no? Así. Bueno, y está la implicancia y la responsabilidad de cada uno. Tal cual. Porque además a veces piensan, tomás la herramienta y por arte de magia va a desaparecer. Y en realidad no. Yo digo, este gesto, ¿no? De remangarse y decir, me meto en el barro, me meto en el proceso y bueno, y ahí voy. Bien. Es así. ¿Y en qué necesidad estabas en ese tiempo? Cuando tomás el rito, ¿no? Y decís, yo me quiero implicar con esto, me quiero comprometer con esto, bueno, llevar a compartir con otros esta herramienta. Es que en realidad fue porque por ahí esta cuestión que tengo de seguir, de investigar y ver de dónde sale y de dónde viene, me llevó a hacer un abanico más amplio de rito. Entonces el mismo rito se fue transformando también en por ahí asociar otras herramientas que llevaban a ver las distorsiones que había en el árbol, distorsiones, ¿no? Esta cuestión de todo eso que se hereda y que no me gusta de mi árbol. Y en ese momento yo estaba en la cuestión de poder decir, era limpiar como si estuviera sucio, y en realidad no hay nada sucio, ¿no? De limpiarlo ¿de qué? Y de las carencias, del abandono, de sentirme sola, de sentirme abandonada. Y de a poco, a medida que se fue expandiendo, porque los círculos se fueron haciendo más grandes, primero eran 3, después 5, después 10, y después me empezaron a convocar de otros lugares, y ahí en cada una podía ver, no era como un reflejo de mi historia, de alguna parte de mi historia. Y muchas también iban porque, bueno, querían buscar quedar embarazadas o porque habían sufrido violaciones, y es como que el enlace con el dolor del otro se produce de otra manera, ¿no? Porque la empatía que empezás a sentir al ver el dolor del otro y desde qué lugar quiere a toda costa sanar y bueno, es poder entonces resignificar esto que me pasa. Lo que pasa es que también es esto, ver en qué punto está el otro, ¿no? Desde qué lugar poder verlo, porque no le podemos ir con todo encima porque no lo va a poder captar en el momento. Entonces hacerle entender que el proceso es lento y despacio, como fue por ejemplo el mío, ¿no? Desde ese lugar de la propia vivencia. Quizás yo creo que el lugar en el que cada uno está va a hacer que ese proceso sea más lento o más rápido. Creo que depende el nivel de captación o de evolución de cada uno, va a hacer que ese proceso ocurra más rápido o más lento. Pero claro, siempre es útil. El tema, yo digo siempre, liberan las expectativas, porque bueno, eso hace también, ¿no? Que la expectativa te haga frustrar. Condiciona. Claro. Sí. Pero lo interesante es que, bueno, cuando uno empieza a utilizar también otra perspectiva, uno descubre la necesidad que esa expectativa está tapando, ¿no? Porque la persona llega con una expectativa para no evidenciar y para no exponer cuál es la necesidad interna que lo está moviendo, ¿no? Entonces, yo voy a buscar un abrigo, ¿sí? Y voy a pelear con vos para obtener ese abrigo, esa protección, para no evidenciar que en lo profundo de mi ser me siento desprotegida y abandonada. Claro, bueno, también en implicancia está en esto, poder verse desde ese lugar, ¿no? Que nos gusta. Porque bueno, está mal sentirse vulnerable. Tenemos esta cuestión también tan nos marcada últimamente, que la mujer no se puede sentir vulnerable. Pasa por ahí. Entonces necesita armar como tú una serie de estatutos para que el otro no la haga sentir de tal o cual forma. Por eso, bueno, la modalidad también es este rito de útero de manera individual, ¿no? Por esta cuestión, atendiendo también el proceso del otro, ¿no? Y la instancia en la que esté. Muy como bien. Para acompañar y digamos, no sostener, sino acompañar. No acompaña, no sostiene. ¿Y qué notás como diferencia entre el modelo de rito que practicabas, que conociste, y el que estás desarrollando hoy? Y te dejo esta pregunta flotando en el aire, porque nos vamos a ir a un corte, ¿sí? Acá vamos regresando después de este corte informativo, que bueno, viene bárbaro nuestro programa, especialmente a los que escuchan en vivo, porque nosotras jamás hablamos de las noticias. Es como que es algo que ¿qué es eso?
Y ahora nos sacaron la tele, ¿viste? Como que ni cuenta, ya no más noticias. Así que esto es como estar en una burbuja, ¿no? Bueno, vamos a dar continuidad a este tema que me resulta súper interesante porque hace muchos años, en todo este camino de pasar por tantas experiencias terapéuticas, exploratorias y qué sé yo, también allá por el 2010 más o menos, por el 2011 más o menos, empecé a hacer contacto con esta idea de lo chamánico, ¿no? De lo originario, de estas costumbres, ¿no? Que fueron practicadas por nuestros ancestros en la antigüedad, con una finalidad de expansión, ¿no? Y que hoy van cobrando vigencia. Pero me parece como muy oportuno realmente, más allá de la sabiduría que ya está implícita en estas prácticas, que nosotros podamos ayornarlas e incluirles, ¿sí? Todo un saber que también se ha ido desarrollando en el tránsito humano de estos miles de años que nos separan entre esa cultura y la nuestra, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí que me parece como muy interesante que vos te estés habilitando la oportunidad de mirar desde otro lado y abrir también, ¿no? Como una... Sí, aparte hay paralelos, ¿no? Con esto de... Uh-huh. O sea, se abre la ceremonia invocando los 4 puntos cardinales. Uh-huh. Y donde está el sol también, y donde está la madre tierra, ¿no? El sol sería el espermatozoide y la tierra sería el óvulo. Uh-huh. Entonces, los 9 meses, las 9 frecuencias, uh-huh, ¿no? Estas 13 lunas, el calendario maya, uh-huh, que es nuestra real conexión con el tiempo real, digamos, uh-huh, no es ¿no? Me preguntabas qué vuelta de rosca le pude dar esta cuestión, uh-huh, de ritos de este lugar. Y yo creo que fue aligerar y aliviar el enojo que tenía con mi mamá y con mi papá por todas estas cuestiones, ¿no? Que decía Majo recién, uno le echa la culpa y yo soy así porque traigo esta historia. Uh-huh. Y eso también implicaba el no hacerme cargo. Claro. Y el no hacerte cargo nos implica a todos limitarnos en la posibilidad de cambiarlo. Claro, ya esa mirada en la que uno asume que uno no tiene la culpa porque lo heredó del otro, que es el responsable, te pone en un lugar de limitación, ¿sí? De no habilitarte nuevas respuestas, porque es como si fuera algo que, me lo dieron así, ya está, ¿no? Y cuando uno asume que uno está implicado con eso también, desde la posición que toma respecto de eso, entonces podés asumir la responsabilidad, claro, ¿no? Por eso, porque uno cuando ves y te ves, hay cosas que no te gustan. Terminás siendo vos un poco manipuladora, un poco controladora, uh-huh, eso que tanto por ahí renegaste de tu árbol, ¿no? Uh-huh. Y un poco de todo eso en cada uno. Tal cual. Entonces, es el dolor de poder verse, uh-huh, a uno mismo en, uh-huh, esa misma situación. Y me hizo, yo te digo, volver a conectarme con el ciclo, volver a entender la historia de mi mamá, la historia de mi abuela y de estos hombres de mi árbol, sus historias. Y 2019 con el tema de mi papá y con el tema de su enfermedad fue como wow. Fue un proceso bastante, sigue siendo, ¿no? Porque todavía ahora en julio va a ser un año y que él ya no está, y el tipo se corrió de la historia y dijo, a ver qué hacen, a alguien le van a echar la culpa. Claro, ¿no? Y fue en un momento, yo ya lo conté a esto, parece repetitivo, pero es lo que uno había vivenciado, porque uh-huh, parece como una vez como terapeuta pareciera que tuviera todo solucionado y como que se la sabe todas, que el otro, ¿no? Y en realidad no, porque uno va en proceso también. Y va que más necesita. Claro, por eso va enseñamos esto. Va aprendiendo, uh-huh, con el otro todo el tiempo. Uh-huh. Por eso digo que uno no puede sostener al otro, sino acompañarlo en ese proceso. Uh-huh. Y cuando te vienen pasando ciertas cosas y las mismas cosas que el otro, es otro el entendimiento y es otra la comprensión del sufrimiento del otro. Y también esta cuestión que uno dice, no está todavía preparado para verlos de otro lugar, que también uno en un momento estuvo desde, uh-huh, ahí, no pudiendo abrirse a otra cosa más que a renegar y echarle la culpa a todo el mundo de lo que le pasaba, ¿no? Uh-huh.
Bueno, no sé, sí, hay tanto para decir de Rito. Y tiene también otra cuestión, ¿no? Que la realidad nos está hablando permanentemente porque nos está mostrando nuestra versión antigua y nuestra versión futura a través del rostro de los otros. Es una constante. Lo que viene a nuestra vida, a nuestro cotidiano, es eso que estamos necesitando ver. Y muchas veces no lo vemos, ¿no? Por ahí lo ven los que están alrededor, pero bueno, esto de ver la paja en el ojo ajeno, no nos vemos a nosotros. A mí me resonaron varias cosas que dijo Analía que me llevaron quizás a otros lugares, ¿no? Para la conversación. Pero Ana planteaba, bueno, esta cuestión de que una llega como mujer en la idea de que determinados condicionamientos, ¿no? Vienen de los condicionamientos de nuestras abuelas, de nuestras madres. Entonces decimos, claro, ¿cómo no me voy a sentir desvalorizada si mi madre, que era tan sumisa, y mi abuela, que vivió lo que vivió por culpa de mi abuelo, y sus historias de sufrimiento y qué sé yo? Primero, distinguir algo, ¿no? Que, ¿viste? Me acordé de pronto la frase que dice, la historia la cuentan los que ganan, ¿no? La historia la cuenta el que la cuenta, y la cuenta desde su propia visión. Tal cual. Entonces, lo primero que está diciendo mi testimonio cuando yo llego con que yo estoy desvalorizada porque mi mamá y porque mi abuela y mi tatita y no sé qué, hacia atrás, lo único que estoy diciendo es que la mirada que ganó fue esa, porque es la que yo compré, ¿sí? Porque el abuelo seguramente nadie le preguntó. Ahí decimos, bueno, pero sus hechos hablan por sí mismos. Vos ni existías en ese tiempo, ¿sí? Y lo que estás recibiendo es el relato sobre esa historia, ¿sí? Lo que estás comprando es el relato, ¿no? Y por otro lado, hay algo que no se está viendo, y Analía lo mencionó sobre el inicio del programa, cuando ella planteó que eso que está roto podría ser el combustible, ¿no? Y ahora traes esto, ¿no? De que desde el futuro, o creo que lo planteó Majo, que desde el futuro es que se reparametriza, se reconfigura, se actualiza el pasado. Es decir, ¿qué saldo ha dejado ese conflicto transgeneracional, ¿no? Y el saldo de ese conflicto transgeneracional también incluye las habilidades que hemos desarrollado gracias a esos conflictos. Claro, pero por eso, desde ese lugar de enojo y de reprochar, que vos... Porque convengamos que hay historias que son muy fuertes. Total. Pero desde ese lugar... No es de un día al otro que vas a poder cambiar la mirada. A mí me llevó mucho tiempo poder decir, bueno, a ver esto que pasó. ¿Qué hago con esto que pasó? ¿Qué hago con esto que hay? ¿No? No es de un día para el otro. Es un proceso que cada uno va a ser de diferente tiempo. Pero bueno, esto que decís vos, ¿no? Poder ver qué habilidad tenía o qué habilidad pude desarrollar a partir de que mi mamá no estuvo, a partir de que mi papá no estuvo, ¿no? Poder verlo así, entonces uno toma con más fuerza el día a día. Es totalmente distinto, se siente diferente en el cuerpo, además. Es otra... No hay carga, no existe ya la carga como antes. No. Como que se torsiona mucho más rápido, observo hoy en día. No sé por qué, pero desde el año pasado ahora siento que se ha incrementado la velocidad en la comprensión. Cuando la persona está un poquito abierta, ya inmediatamente hace torsiones que se ven reflejadas inmediatamente en su accionar, ¿no? En su cambio de observador, en su posición para mirar, ¿no?, la situación. Sí, bueno, y comprender que en ese proceso empezar a mirar desde otro lugar también al principio genera incomodidad, ¿no? Tal cual. Claro, porque estoy transitando algo que no conozco, que no sé, que es nuevo, entonces también darse el tiempo para poder aceptar esto, ¿no? Desde ese otro lugar nuevo. Yo me fui a otro lado. Pensaba en esto de la velocidad de quien está un poco receptivo, ¿no? Un poco abierto a lo nuevo, para permitirse cambiar esa forma de mirar, y pienso en que quizás también tiene que ver con aquel que busca para que lo ayude.
porque creo que en vos también ha operado un cambio, o sea, viene operando desde que, por lo menos desde que yo te conozco, a pasos agigantados, es una constante evolución. Entonces repetime lo que dijiste. Que creo que más allá de que aparentemente y en general, por ahí en el caso de nosotras, que estamos todas viviendo un proceso y que nos manejamos quizás entre la mayoría de la gente que tratamos están en estos procesos, sí, vemos como cierta aceleración, pero la aceleración de captación desde el común de la gente que vos ves, me parece que también tiene que ver con vos, con la gente que vos ayudas, con quienes son tus consultantes y tus pacientes. A eso apunto, eso me dejaste pensando. Sí. Y también esto vinculado a lo que hablaron hace un ratito, a lo que mencionó Analía, de esta cuestión de que la gente que va a buscar a alguien que lo ayude, no es la misma apertura aquel que va a buscar a quien sabe que también está vulnerable. O sea, quien no se pone vulnerable, quien no se abre, quien no asume que no sabe, que no tiene todas las respuestas, no puede encontrar nuevas respuestas y no se puede actualizar. Claro. Y la única manera de poder acompañar al otro de la mejor manera es estar abierto a la actualización. Claro. Sí, como estar abierto a cambiar esta pregunta, ¿no? Porque que es del por qué al para qué. Cuando uno llega a este rito de útero tradicional, ¿no? Tal como lo conoces, y bueno, desde el por qué nos llenamos de argumentos, ¿no? Y porque mi abuelo le hizo esto a mi abuela, y porque mi papá fue así con mi mamá, y porque luego me enteré que los varones de la familia eran de esta forma, ¿no? Entonces, desde ese por qué, bueno, hay una amplia validación de mis circunstancias, por supuesto, de mis dolencias y por lo tanto de mi personaje, ¿no? De mi forma de estar en la realidad. Y quizás la decisión de quedarse en el mismo lugar. Exactamente. Y ver qué te aporta ese lugar en el que estabas o qué te aportaba, y mirarlo, la invitación es mirarlo desde otro lugar, y el aporte es otro, totalmente diferente. Totalmente diferente. Total. La frase que se repite en rito de útero cuando se hace a través de la imposición de manos en el útero es: el útero no es un lugar para guardar miedo y dolor, el útero es un lugar para crear y dar luz a la vida. Entonces, porque habla de esto de cuando hay tantos dolores menstruales, tiene que ver con los enojos y que no nos conectamos con el útero, y de trasfondo también tiene una cuestión, ¿no? Que viene de estas creencias que tenemos, que vienen de mamá, de la abuela, de lo relacionado al ciclo menstrual. También se habla de la sangre, qué pasa, en Capital, que la frecuencia y la aceleración es mucho más rápida que acá, el tema de la copa menstrual, el tema de tomarse a través de las tinturas la propia sangre menstrual y todo lo que genera, ¿no? El asco, el rechazo, que es parte de tu cuerpo. Se trabaja todo esto. Después la conexión con las lunas, cómo vamos cambiando con las lunas, y estos dichos que se dicen de que si estamos, seguramente si estamos locas es porque estamos menstruando, ¿no? Esta cuestión tan... y poder amigarse con el ciclo en el tránsito de estos días, en el tránsito de las lunas, ver cómo estamos, luna nueva, luna creciente, cómo va cambiando en el cuerpo, cómo te conectás con cada luna y vas menstruando de acuerdo a cada luna. Es muy amplio rito y cada uno es distinto, porque las personas que llegan son distintas también, ¿no? Y diferentes las historias. Y después con el tiempo, porque se puede volver a tomar cada 21 días, y lo que hace este rito es, por ejemplo, lo toman y la misma persona puede abrir círculos y seguir expandiendo. Y vuelvo a esto que decía la frase, ¿no? El útero no es un lugar para guardar miedo y dolor. ¿Y por qué se guarda miedo y dolor en el útero? ¿No? Por todas las historias que se traen del árbol. Entonces poder resignificar eso. Y es el lugar para crear y dar luz a la vida, conectado con el segundo chakra, que tiene que ver con la creatividad. No la creatividad solamente con los crayones o los pinceles, sino esta creatividad en llevar adelante un proyecto, tal cual, en llevar adelante tu economía, poder conectarse realmente con ese primer hogar, ¿no? Porque ahí es donde estuvimos en primera instancia. Lo que a mí me resuena preguntarte es: si el útero es un lugar para dar espacio a la luz y la vida, ¿qué hay de los hombres que no tienen útero? El hombre acompaña al ritual.
porque también estuvieron en un útero. No reciben en la imposición de manos, pero al acompañar, porque mira, la energía femenina, la masculina pura, es increíble cómo ellos lo sienten y cómo se conectan con el útero. Es como un viaje al útero de tu mamá. Claro. Mientras estuviste en la Sí, gestación. yo me acuerdo, hace muchos años, lo hice por el 2012. 2011, 2012 fue, lo hice con mi mamá. Y bueno, interesante todo lo que surgió en ese movimiento. Que ahora, en tanto lo recuerdo, ese dato, lo asocio, ¿no?, a mucha información que salió a la luz hace no mucho tiempo, y puedo, a la luz de lo que salió, de lo que salió a la luz, mi sentir, puedo comprender mi sentir en esa instancia de ritual, ¿no? Donde yo todavía estaba en esa idea de, bueno, tengo que sanar, y este dolor que no es mío. Y bueno, y en la intención, especialmente, porque por eso la invité, en la intención de que ella cambie. Claro, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué diferente, ¿no? En la intención de buscar que otro sea el responsable, que otro sea el que dé las respuestas, que otro ponga su capacidad de respuesta para resolver lo que yo creo que tengo que resolver. Claro, y para yo sentirme liberada de eso finalmente, porque el otro resolvió su parte, ¿no? Y así volvemos al círculo vicioso. Claro. Y en tanto el otro no cambia, entonces tampoco confío en la herramienta, porque la llevé a mi mamá sigue igual que siempre. Y bueno, yo que todavía sostengo que es por culpa de ella, que a mí me pasa lo que me pasa, y entonces... Por esta cuestión, ¿no?, de todas las herramientas, sea constelaciones, rito, reiki, biodecodificación, si no hay, aporta un porcentaje. Si no hay implicancia del otro lado, nada va a ser... No va a haber cambio, nada es mágico. Yo lo traslado a todo, nada, no solamente este tema de las terapias alternativas y toda esta onda esotérica, sino a toda la vida. Cualquier servicio, cualquier ayuda que vos vas a buscar, si no se pone quien la viene a buscar para recibirla, olvídate, no surte efecto. O no surte el mismo efecto. Siempre va dejando una semilla, siempre algo se siembra. Nosotras ya lo hemos discutido en el grupo, cómo una vez que llegas a la lógica, una vez que empezás a conocer y escuchar un poco de lo que es la lógica global convergente, que realmente te empieza a cambiar la mirada a pasos agigantados, cómo todo esto que parece de repente en un abrir y cerrar de ojos que no tiene sentido, para mí sí tiene sentido. Para mí son todas semillas y son todos escalones hacia un lugar, o sea, hacia el lugar de hoy, ¿no? Hacia la actualidad. Sí, va a semillar. Bueno, acá estaba recibiendo algunos mensajes, saludos de Paola. Ahí firme, Pavo. Sí, y también, bueno, Marina nos está escuchando desde Luján, Marina Maineret. Y bueno, muy, muy interesante esto de lo que propone un rito y cómo resignificarlo también, ¿no? Bien. Cómo resignificarlo, porque lo siento más como un espacio que, en lugar de enfocarse en la sanación, apunta al encuentro, a la integración de todas esas partes que las mujeres muchas veces proyectamos hacia afuera por el hecho de ser de este género y no de otro, ¿no? Entonces lo ponemos en una cuestión de género, nosotras que cargamos con esto, y en realidad nosotras que portamos este género, ¿sí?, tenemos acceso a este orden de conflicto, ¿sí?, del que si nos apropiamos, nos puede llevar a lugares de muy alto alcance, ¿no? Pero que es resignificar la herida. Sí. Esa herida se ve distinta desde este resignificar. Y se vuelve una habilidad. Total. O sea, mirándolo desde ese lugar, se sale del lugar de víctima que se está, de la mujer que se está tratando de instaurar en la sociedad, y pues, creo que es una cuestión de instauración, porque, o sea, es como que si el hombre fuera una bestia y la mujer es una pobrecita, y se
pasa a un lugar de mucho poder. Uh-huh. Sí, me ha pasado en ritos que he tenido feministas, ¿no? Esta cuestión de y por ahí no querer que se nombre el hombre. O sea, que no se nombre ahora al hombre. la pregunta del millón, ese ser humano, mujer feminista, no hubo la intervención de un hombre para que llegara a la Tierra. Claro, eso es cuando se me dio en un solo rito que hubo, que bueno, que tuve que... Creo que es un problema, nos está anticipando un problema del futuro para cuando nos clonen, pero de momento creo que no. Y bueno, escuchando, no me acuerdo, el que te comentaba hoy, el evento de Alejandra Casado habla de esto, del Sol como dador, ¿no? Y el Sol se desdobla en todos los planetas, y uno de ellos es el planeta Tierra. Entonces la Tierra representaría el óvulo, ¿no? Y el Sol es el espermatozoide. Como en esos 9 meses, lo que dijimos, las 9 frecuencias, ¿no? Y que está muy buena, o sea, muy bueno como metáfora, porque imaginarse nuestro planeta sin Sol es imaginarlo sin vida. No, lo que también pienso en cómo hay un rasgo que muchas veces le acuñamos al varón, ¿no? Y este enlace con el Sol va a ser medio incómodo por ahí este enlace, pero decimos, bueno, el Sol que se brinda, que es un dador, ¿sí? Y desde esa posición de dar sostiene su propio sistema, ¿no? Entonces hay algo de todo ese dar que tiene el Sol que cada planeta puede tomar de acuerdo a sus propias características, ¿no? Evidentemente no es lo mismo lo que toma la Tierra que lo que toma Mercurio, que lo que toma Plutón, que lo que toma Marte, ¿no? De esta información solar, ¿no? ¿Y cuántos hombres tienen esta capacidad de dar, ¿no? Como que, ¿viste? Estos hombres que salen a dar y uno dice, bueno, parece que no pudiera dejar de plantar la semillita en todos lados, ¿viste? Hay hombres que tienen como ese comportamiento muy solar, ¿no? Y bueno, algunas mujeres toman una cosa, otras toman otra, ¿me entendés? Aparecen como diferentes órdenes de útero, como diferentes niveles de tierra, diferentes niveles planetarios, que bueno, algunas toman una cosa de un hombre, otras toman otra, y este hombre no tiene problema en dar, ¿no? En brindarse, ¿no? Brindar sus potenciales, su información. Es interesante verlo eso, y no es para justificar, sino también a mí me sirve como para poder leer ciertos aspectos, ¿sí? De género que están ahí como muy, muy desde lo inconsciente, ¿no? Y que a veces nos operan en un automático que, bueno, en tanto podemos cuestionarlo, se puede modular, ¿no? Y encaminarse hacia otra finalidad, ¿sí? No digo con esto que todos los hombres deban funcionar como el Sol y ni que sean todos, pero bueno, el Sol desde su neutralidad en el centro de este sistema solar que habitamos tiene una posición de cero, digamos, una posición de neutralidad respecto de todo lo que lo rodea, que es sostenido por su propia fuerza gravitatoria, ¿no? Por su propia esencia, además. Y de hecho, el género masculino, vos hablas de todo esto y yo me lo imagino al género masculino como más equilibrado, más práctico. Depende y de hecho, de dónde lo miremos. No, pero es que nadie es puramente masculino y femenino, estamos con mezclas. Lo que vamos a hacer es abrirlo ahora, después del corte. Acá regresamos, ya vamos ingresando a este tercer bloque. Y bueno, recuerden que si tienen ganas de dejar algún mensaje, ¿sí? En el celular de la radio es el más 54911 3666 6666, y si quieren comunicarse a través de la línea es el 0237 484 3161. Bueno, estábamos hablando de esta cuestión que, a ver si logro sintetizarla, como que cada género expresa de manera visible algo de lo que está contenido en su propia esencia, ¿no? Entonces, Analía hacía esta conexión, ¿no? Del espermatozoide con el Sol y el óvulo con la Tierra, ¿no? Y entonces el hombre, cuando
libera los espermatozoides en la eyaculación, libera 2-3 millones de espermatozoides por cada vez. Y a una mujer construir un envase, ¿no?, elaborar un óvulo, le lleva 28 días promedio, ¿no? Hay una diferencia importante ahí. Algo está diciendo acerca de lo que hay detrás de la naturaleza de cada género, ¿sí? Y esto puede hablar también un poco de el comportamiento que va a representar o que va a expresar la naturaleza de cada género, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaba de estos hombres que, bueno, quizás se percibe, ¿no?, aunque sea desde lo inconsciente, como una carga por el hecho de ser portador de tantísimas posibilidades de vida simultáneamente, ¿no? Y por ahí puede comprenderse también este comportamiento de la mujer que es portadora solo de una posibilidad de vida una vez por mes. No es igual. Yo digo, no puede ser igual esto vivenciado desde nuestra propia biología, ¿no? Sí, la cuestión está en que no necesariamente debiera ser vivenciado como algo traumático, ¿no? Uh-huh. Que creo que es de alguna manera como lo venimos abordando desde hace montones de años. Uh-huh. Y se potenció este último tiempo con el tema de tanta defensa hacia la mujer, hacia el pañuelito verde, como digo yo, y tantas otras cosas. No, y esta cuestión también de la fidelidad, porque habla mucho de esta condición o de este valor que quizás se maneja culturalmente acerca de la fidelidad como una obligación, como una norma, y que todo lo que está por fuera de esa norma hay que modificarlo, hay que cambiarlo, o que pone en riesgo, ¿no?, determinada cosa, por ejemplo los vínculos. Todo lo que está fuera del modelo conocido y practicado. Uh-huh. O sea, por desconocimiento da miedo. Uh-huh. Y bueno, está tachado. Uh-huh. Y que bueno, que hay muchos ejemplos en la naturaleza donde, bueno, esos valores funcionan de otra forma, ¿no? Uh-huh. Esos valores no existen incluso en muchas especies de la naturaleza. Bueno, yo contaba esta cuestión de que las mujeres elaboran un óvulo por mes, pero justo estoy frente a la presencia de 2 mujeres que han tenido mellizos, las 2. ¿Cómo se hace? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se hace? Analia tiene 2 varones, Majo tiene 2 nenas. O sea, yo de solo pensar el tamaño de esas panzas me da pánico. Sí, una capacidad de contención. No, ¿sabés qué pensaba? Estaríamos muy masculinizadas por aquel entonces. Elaboraban tantos óvulos como espermatozoides fuera posibles. Seguramente. Ponele. Qué interesante esto. Bueno, me gustó eso que dijiste, ¿no? ¿Qué hay que tener para ser una mamá de 2 niños en simultáneo? ¿No? Una capacidad de algo que ni sabías que tenías, capaz. Porque vos fuiste primeriza, recién estaban hablando de eso, ¿no? Sí. Tu primer embarazo quedás embarazada de mellizos. Sí, que en un principio, porque me daban muy altos los valores en sangre, parece que eran 3. Sí, con 2 casi me desmayo, con 3 imagínate. Y todos me preguntan, ¿cómo hiciste? Y la verdad que no sé, el embarazo fue todo bien. Después, cuando contaba recién el impacto de ver las 2 cunas ahí, dije, wow, qué responsabilidad. Cuando, habían sido buscados durante 3 años, ¿no? Bueno, fue muy esto, ¿no? Esta de decir, wow, estoy siendo responsable de otro ser humano para toda la vida, o sea, porque es así, ¿no? Dios mío, dijo. ¿Y qué habilidades descubriste que tenías, pero que antes no sabías que tenías? Que no te hubieras enterado si no hubieras tenido mellizos. Ay, paciencia, mucha paciencia con los chicos. No lograba conectarme con ningún bebé. O sea, él está ahí. La capacidad de poder organizarme, de sostener, de contener, ¿no? de calmar, de poder entender mucho más a mi mamá en algunas cuestiones. Tantas cosas.
Y esto, ¿no? De nada, nadie tiene un libro bajo el brazo y vas aprendiendo con ellos día a día. Y hoy, a partir de todo este desarrollo, poder entender que los chicos te vienen actualizando. Y bueno, eso, te actualizan y te dicen verdades que uno ni se imaginaba por ahí que las tenía, ¿no? Sí. Visto desde la lógica que hoy lo nombramos tantas veces, quizás más que masculinizarnos, el hecho de que de repente nos vengan 2 hijos es esta cuestión de tener la oportunidad de tener 2 maestros en simultáneo, que no lo tiene cualquiera, porque los niños operan de esa manera si tenemos la capacidad de estar abiertos a todo lo que nos vienen a enseñar, a lo que nos vienen a mostrar. Tal cual. Sí, porque bueno, eso es, lo hemos hablado también en otros programas, pero esta cuestión de cómo en lugar de ser los adultos los que hasta ahora o hasta hace poco tiempo asumíamos el formateo de los niños, hoy abrirnos a esta nueva perspectiva y entender que son los niños los que te vienen a actualizar, que vienen justamente a desdiseñar tu formato, ¿no? Y está muy claro eso, o sea, no hace falta mucho, digamos, como para que cada padre pueda asumir que su hijo en algún plano lo ha desequilibrado, lo ha desestabilizado y lo ha desafiado a llevar adelante cambios que no hubiera pensado antes de tener un hijo. O sea, el niño te está desdiseñando todo el tiempo, te está confrontando confrontando con tu frontera. Y sí, todo el tiempo. Sí, aprendes a que sos capaz de mucho más de lo que te imaginabas y que hay facetas tuyas que no sabías que existían. De hecho, creo que ese miedo que yo lo experimenté con el primer embarazo, que por suerte no fue gemelar, ese terror de decir no puedo conmigo, ¿cómo voy a poder con otro? Y en realidad es la muerte a la persona que sos hasta ese momento, porque nace alguien nuevo. Sí. Sí. Eso resignificas muchas cuestiones, ¿no? Es que de tiempo, como mamá, de espacios, de tiempo y espacios también individuales y con tu pareja. Son muchas cuestiones las que se ponen ahí en juego sobre la mesa, ¿no? Es que hasta el momento, si uno tiene toda la idealización durante el embarazo, porque va dentro tuyo y lo manejas vos, pero una vez que nacieron, ahí se viene la gran cuestión. Bueno, yo creo que hay muchos momentos en donde uno pasa por esa cuestión de que están dentro tuyo y lo manejas vos. Cuando salen todavía también hay etapas en donde uno se cree que son de uno y los maneja uno, y no es así. Son de la vida, pasaron por nosotros, fuimos intermediarias, pero... Bueno, yo pensaba en esto en muchos casos, ¿no? Donde hay como una especie de enamoramiento en el ejercicio de la maternidad, de la paternidad, y cuánto de esa fantasía se quiebra en la medida que el niño va adquiriendo sus propias características. Se va como empezando a parar en lo que van a ser sus propias cualidades, ¿no? Y de alguna forma empieza también a romper con las expectativas de los papás. Y eso puede suceder ya de muy chiquititos, ¿no? Donde el niño tiene comportamientos o tiene una forma de temperamento que, bueno, que pone el límite es ahí donde te están a sus padres, claro. Y bueno, y los padres entran como en un proceso de frustración, quizás pensando que no son capaces de controlar, y en realidad quizás la inhabilidad está siendo otra, ¿no? No están teniendo la habilidad de editarse a sí mismos, ¿no? De rediseñarse a la luz de esas resistencias. Esta cuestión de los límites, como me pasó a mí con los míos, ¿no? Es decir, me descubrí la incapacidad de poner límites. Y bueno, me estaban mostrando eso, ¿no? Claramente. Y poder verlo, así como estos niños, claro, vienen, ¿no? Porque uno como adulto se cree a veces que las sabe todas y en realidad no sabe nada. Y lo aprendes gracias a ellos, ¿no? Totalmente, todo el tiempo. Porque en realidad en la incapacidad de poner límites, lo que ellos te están permitiendo descubrir a través de su osadía, ¿no? Sí. Te están mostrando donde vos no tenías límites internos. Claro, sí, totalmente.
¿sí? Y te están invitando a que madures. Entonces, cuando vos pones el límite, en realidad no es un límite para ellos, es una distinción que vos maduraste. Claro. Es tal cual es Maduraste eso. una distinción y decís, ahora me doy cuenta, gracias a ustedes, cuál era la distinción que yo no tenía. Entonces ahora les pones el límite y todo se acomoda, ¿no? Pero vos acabas de descubrir una dimensión nueva dentro tuyo, con ese límite. Porque no hay dimensión sin límite. Sin límite no hay acceso a ningún territorio, no existe un territorio si no hay un límite en ese territorio. Sí, sí. Es el límite lo que te permite observar lo que está contenido ahí dentro. Entonces, es maravilloso, ¿no? Porque esta cuestión de, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del adulto? Educar al niño. Bueno, hoy podríamos casi invertirla, ¿no? Porque vos sabés que pensaba mucho en lo que dice Sebastián Llanos, la responsabilidad como capacidad de respuesta. Uh-huh. Claro. Entonces, ¿quién tiene mayor capacidad de respuesta? Ellos, pero los niños. La responsabilidad como, para los oyentes, la habilidad de responder. Exacto. ¿Sí? Entonces, en una situación del cotidiano, el que tiene más habilidad para responder puede ser el niño. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, está invitando al adulto a asumir la responsabilidad, la habilidad para responder frente al mismo evento. Uh-huh. Y esto nos lleva de nuevo, como siempre, en el cotidiano, en la realidad, estamos teniendo las respuestas para todos, porque si no tenemos frente a nosotros a un niño, podemos ir a la naturaleza, siempre mirar a lo que funciona sin condicionamientos. O que tiene condicionamientos muy neutros, muy claros, que se van sincronizando, ¿sí? Actualizando en reciprocidad. Porque en la naturaleza hay mucho límite. ¿Sí? Están muy claras las distinciones. Y en la naturaleza lo que sí hay es una constante vinculación, es una constante relación, ¿sí? Y en esa relación todas esas pautas se van reconfigurando, ¿sí? Pero en acompañamiento de las limitaciones de cada elemento. No es que no haya límites, lo que tenemos es una armonía tan magnífica que pareciera que no hubiera límites, pero los hay y muy claros. ¿Sí? Ahora, en tanto esas limitaciones son bien asumidas. En esta cuestión de la función materna, ¿no? Cuánto que se juega a veces la madre abnegada y la madre que todo lo deja. Y cuando te empieza a hacer ruido este tipo de cosas, lo culpable que uno a veces se siente por estas cuestiones que hay de mandatos y de creencias, que la buena madre tiene que estar todo el tiempo al lado de su hijo y tiene que permitir un montón de cuestiones, ¿no? Es como si tuviera que renunciar a sí misma todo el tiempo. Claro, sí, la renuncia tal cual. Como que todo por el niño, ¿no? Qué sé yo, esta cosa que alguna vez, ponele, hace siglos atrás, había como en esta cuestión del patriarcado, ¿no? El plato primero que se servía era para el hombre de la casa, era para el que trabajaba, ¿sí? Y el resto se dividía entre el resto de los comensales. Y yo a eso le veo más sentido común que hoy priorizar al niño, porque el que más capacidad de adaptación tiene en tal caso es el niño. No, por supuesto, no es para que uno le deje de dar de comer, pero sí tener como muy presente quién es el que provee, ponele. Y no, esto no es para decir, quién debe tomar la cabecera de la mesa. Pero explicarlo así es más fácil. Lo que le veo como la falta de sentido a esto de el niño ante todo, ¿viste? Si ese padre proveedor cae el niño y todo el resto de los niños que están ahí. Exactamente. O sea, que esa es la lógica. Pero no, estamos viviendo hace añares en una sociedad que no tiene lógica. Uh-huh. También hay otros animales, porque esto uno lo observa en los pájaros, ¿no? Que primero los adultos salen a buscar su propio alimento, ¿no? Y ves a la pajarita haciendo 20 viajes, ¿no? Porque también es ella, como adulta, la que tiene la mayor capacidad de resistencia al hambre, ponele, ¿no? Pero a la falta de alimento. Sí, pero también vemos, justamente en esto de mirar la naturaleza, cómo llega determinado momento en donde la pajarita o el pajarito empiezan a picotear al pichón si no se largó, o sea, le muestran cómo volar y si no se largó.
Sí. Lo empiezan a picotear para que salga del nido, para que se haga a sí mismo, para que madure. Bueno, y eso hoy se observa también una gran distorsión, ¿no? De cómo los padres retienen a los hijos hasta edades muy avanzadas, ¿no? Y eso genera como una instancia así de confort difícil de renunciar después para el hijo también. Entonces se le exigen determinadas responsabilidades, pero no se le habilitan los límites necesarios para que asuma esa responsabilidad. Porque si yo no acompaño el pedido de responsabilidad de mi hijo con un límite adecuado, estoy siendo contradictorio, no estoy siendo coherente con el pedido que estoy haciendo. Uno le dice al hijo, bueno, madurá, a ver si terminás la carrera, bueno, madurá, a ver si conseguís trabajo, bueno, madurá. No, poné vos el límite adecuado y simplemente habilita el espacio para que eso suceda. Claro, sí. Me viene un ejemplo de un amigo que se fue a vivir solo, pero la madre le sigue lavando la ropa, le sigue planchando la ropa, le sigue cocinando. No se independizó. Ajá. ¿No? Sí. No, es que tengo amigas también que a veces pienso en esto, no lo tenía pensado, bueno, mujeres que quizás en su momento se han separado en pos de no estar bajo el dominio, digamos, de un varón, y bueno, han criado sus hijos y qué sé yo, solas, y en esta quizás creencia muy limitante de que ellas tienen que hacer de mamá y papá, y hay como una culpa incluso interna, no sé cómo funcionará eso, y ves a hombres ya maduros de 20 y pico de años haciendo uso de todos los capitales de su madre como si fueran propios, ¿no? O sea, no sé. Bueno, ahí está, no está el límite. Entonces, la madre anda en remis y el hijo anda en el auto de ella, ¿no? Porque tiene que ir a la facultad, como si, no sé, ¿no? Como que hay muchos manejos, ¿no? Bueno, acá me parece también la implicancia de las constelaciones familiares, ¿no? El tema del desorden dentro del núcleo familiar, ¿no? Que todo tiene un orden, y cuántas veces inconscientemente te corres del lugar de hijo para ser de esposo de tu mamá, o ¿no? Tal cual. Sí, son desórdenes sistémicos, ¿no? Esto veíamos el otro día también, bueno, que con estos casos que hubo en el verano y donde se habla del alcohol y cómo los chicos se exceden con el alcohol y que toman y hacen estas fiestas donde no miden y caen en un coma alcohólico, y vos te preguntás por la fuente de ingresos que sostiene esos excesos, ¿no? ¿Cómo se maneja eso, no? Entonces, en tanto tu hijo no se responsabiliza por sus excesos, quizás te toque a vos poner un límite adecuado en los ingresos, ¿no?, a los que tiene alcance. Porque ahí hay algo que el adulto no está asumiendo, y es el que le provee del dinero para que se exceda con el alcohol, es el adulto. Bueno, el adolescente... Por eso, ¿qué está mostrando el adolescente, no? Hace uso de lo que se le da. ¿Qué está informando? Gratuitamente. La contracara del adulto que es padre o madre. Eso es lo que muestra. Eso es lo que muestra. Incluso, a ver, uno puede decir, bueno, no, pero ya son grandes. Bueno, si son grandes, la forma de que ese adulto no siga vinculado en responsabilidad de ese chico es que ese chico sea independiente. Y esos chicos no son independientes. No, o sea no que están mostrando la contracara de padres y madres que están teniendo falencias. A ver, todos tenemos falencias, pero están teniendo falencias que son graves, porque no es lo mismo una mera travesura que un hijo que mata a otro ser humano a trompadas. A ver, convengamos que puede ocurrir, pero... O sea, ¿cuánto sale la entrada a un boliche? ¿Cuánto sale una botella de alcohol? Es importante. Para que haya exceso, alguien tiene que estar financiando ese exceso. ¿Sí? Y no es lo mismo el modo en que se administra lo que uno genera por sí mismo que el modo en que uno administra lo que le viene de regalo, sin conocer el cómo se logra eso, cómo se genera eso, sin poder apreciar un esfuerzo. Entonces hay muchísimo para revisar.
todo lo que surgió de útero. Estaba pensando en eso. Bueno, digo, todo sale de un útero. No de un único, por supuesto, ¿no? uh-huh. Bueno, terminamos en este punto. No sé cómo vamos a volver al útero No, ahora. Y hasta estamos calladas, es increíble. Estamos en el corte ya. Nos salvó la campana de una manera que nos vamos al corte y volvemos. Regresamos ya, último bloque. Es que nos quedamos hablando acerca del útero. Y bueno, vamos. A mí se me ocurre, en función de todo esto que desarrollamos desde el principio, digo, bueno, si tuviera que dar la definición de útero, ¿no? Como que el útero, ¿qué ibas a decir? No, un cuenco, ¿no? Ajá. Un cuenco. Un continente, ¿no? Claro. Es como un espacio donde se cuecen posibilidades, ¿no? Claro. Es el límite. Es un espacio donde se cuecen posibilidades, y ese espacio, que es un espacio de contención, como si fuera un cuenco, como necesita de límites muy precisos para poder gestar esa posibilidad que va. Ana habló en un momento del proceso y lo que implica, ¿no? El proceso. Porque es muy importante acá, justamente, necesita de un tiempo, de esos límites para poder salir a la luz. Y con respecto a contener, ¿no? A veces tenemos esta idea de que contener significa que me tengo que aguantar todo lo que venga, y no va por ese lado. No. Claro. Esta cosa tan metida que la mujer tiene que aguantar y tiene que soportar, y no va por ahí. Esto de empoderarse también, tan no sé si decirle mal visto, ¿no? Pero como que tiene un significado totalmente distinto. No es empoderarse como si tuviéramos un poder sobre alguien. En realidad es expandir, ¿no? Y contener esto no tiene que ver con el aguantar y soportar cosas. No, claro. Tal cual. Como que, digo, un contenedor podría ser una olla, ¿no? Pero una olla que no se expone a una circunstancia determinada externa, como podría ser el fuego, no va a aportar nada a la posibilidad que contiene, ¿no? Como que la olla cumple con su función en tanto tiene una capacidad interna determinada, ¿sí? Y es expuesta a una condición externa que también tiene condiciones específicas. No es lo mismo un fuego intenso que un fuego más suave, ¿no es cierto? Y va a haber un tiempo, ¿no? Para que esa posibilidad se desarrolle y madure en su mejor versión para poder expresarlo, eso que tiene dentro, ¿no? Esa esencia que... Entonces, llevado a esto a las mujeres, cuán importante es que en lugar de pretender contenerse, ¿sí? O acceder a instancias de no límite, sería empezar por lo más básico, que sería reconocer los límites de la forma más precisa posible. Sí, y estos límites tienen que ver también con la capacidad de poder ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llega el otro. Claro. Que el otro viene a mostrarme por dónde está la herida, ¿no? Y que ese otro viene a mostrarme por qué digo que sí cuando es no. El límite. Hasta dónde estoy, hasta dónde contengo, hasta dónde aguanto. Y si es ¿por qué aguanto? ¿Para qué aguanto? ¿No? ¿Qué historia estoy trayendo del árbol que se vuelve a repetir? Bueno, porque ahí está, o sea, digamos, lo que va a ir dentro de esa olla van a ser muchas de las posibilidades que ya fueron inscritas en el pasado, ¿no? Pero luego va a venir la incidencia de este hombre que trae un fueguito particular y único, que va a ser el que le va a meter velocidad a esa cocción, ¿no? El espermatozoide es ese fuego, que va a poner en movimiento todas esas posibilidades que desde el pasado están inscritas.
¿sí? Pero al mismo tiempo también trae nuevas posibilidades, que van a ser la oportunidad de que toda esa información del pasado sea resignificada, actualizada, ¿no? Y que eso que después se va a transformar en un único ser, nada, va a estar en vigencia toda la vida, no es solamente durante el embarazo mientras está dentro del útero que eso va a suceder. Y que bueno, entonces el hombre que cada mujer elige, especialmente ese que se transforma en padre de un hijo, ¿no? Que a una la fecunda, ¿qué función tiene ese hombre también, ¿no? En relación a esta resignificación posible. Claro, y no verlo como un como alguien a quien hay que enfrentar, ¿no? Claro. Como un sí. La palabra, pero o sea, es un hombre que en tanto va, es un hombre que en tanto va a traer nuevas posibilidades para eso que desde nuestro óvulo viene determinado desde el pasado, va a ser muy, muy importante que nosotras podamos distinguir los límites, las fronteras de esas posibilidades que traemos ya, ¿no? Porque este hombre va a estar generando todo un movimiento interno para que esos límites sean visibilizados y actualizados al mismo tiempo. ¿En pos de qué? De la vida. Va a generar las heridas, los conflictos, las enfermedades, todo aquello de lo que huimos para que generemos nuevas habilidades. Claro, va a tocar todos los botones, ¿viste? No, yo las escuchaba y pensaba en aquellas situaciones en donde, o sea, pensaba mucho en el tema de la concepción y cuando esta se da y el nacimiento acontece para que llegue un nuevo ser, pero a otra familia, en el tema de las adopciones. Porque vemos cuánto, me imagino que el tema del rito de útero debe movilizar mucho a esas mujeres que tienen problemáticas para quedar embarazadas, ¿no? Sí, se acercan mucho y sí. Y está, o sea, creo que es parte del condicionamiento, que obviamente lo hablo desde afuera. Si bien yo soy de la idea, lo repito siempre, la maternidad no la elegimos ni la decidimos. Nos elige y nos decide. Y lo digo con conocimiento de causa, nunca busqué mis 2 embarazos, al revés de Analía, que ya estuvo buscando. Y tengo 3 hijos hermosos. Y desafiantes. Es totalmente actualizantes. Pero bueno, pensaba en esto de, así como uno piensa en la idea romántica, ¿no? De que hay una pareja destinada a nosotros, de que hay alguien que viene a reunirse con nosotros para actualizarnos, para expandirnos. A veces ese ser no es necesariamente una pareja, sino alguien a quien podemos cobijar, contener desde otro lugar y explorarnos en otra perspectiva de nuestra personalidad sin necesidad de tener que llevar un hijo en el vientre. Sí, eso sin duda, ¿no? Como que primero pensaba en esto antes de ir a ese lugar de las parejas que no tienen hijos, cuánto muestra un hijo respecto de la relación que hubo entre sus padres, porque esto es sistémico también, ¿no? Cuántas mujeres pretenden alejarse del hombre con el que concibieron un hijo como si ese hijo no tuviera nada de ese hombre dentro, ¿no? Y no se dan cuenta del daño, ¿no? Al niño, o sea, es la privación al niño. ¿Con qué derecho le privamos al niño de lo que puede aportar esa otra parte? Bueno, tiene que ver también con esto, ¿no? Si rechazo a mi mamá y a mi papá, me estoy rechazando a mí misma. Totalmente. Soy, ¿no? Sus mismas células, ¿no? Tal cual. O sea que de alguna manera sería como enseñarle a nuestros hijos a rechazarse a sí mismos. Total. Por algo que nosotros mismos no hemos aprendido antes. Sí. Cuando yo rechazo a un progenitor de un hijo, estoy rechazando el 50% de ese hijo, ¿no? Estoy rechazando la mitad de su esencia. Y también, volvemos al principio, tiene que ver con esto de concebir como que algo de todos estos ingredientes está mal, hay que sanarlo, hay que excluirlo y hay que cambiarlo. Claro, y también como que en tanto yo dejo afuera al padre y como soy yo la que formatea a ese hijo, puedo de alguna forma modificar, manipular lo que ese hombre le ha aportado. Y es imposible. No, si volvemos a memoria celular o a masaje metamórfico. Claro. No, bueno, ahí entran de nuevo las constelaciones familiares, ¿no?
¿De qué nos habla Bergelinger? Que muchas veces el comportamiento conflictivo, la enfermedad, las situaciones desgraciadas que acontecen en una familia tienen que ver con elementos excluidos de alguna manera. Uh-huh. Totalmente. Elementos excluidos, que podemos estar hablando de hijos que no nacieron, podemos estar hablando de exparejas, de padres adoptivos, o sea, es infinito, ¿eh? Ajá. Sí, nosotros cuando recién empezamos con los desarrollos del Camino del Cero y trabajábamos el tema de la pareja, hacíamos una cuestión así como que cuando una pareja no puede tener hijos, lo que tiene que madurar, lo que tiene pendiente de maduración es la referencia de la pareja en sí misma, ¿no? La pareja como núcleo en sí mismo, ¿en qué está referenciada? Hay que trabajar el propósito de la pareja primero. Tal cual, es que... Y cuando una persona tiene conflictos de pareja, o sea, ni hablar de tener hijos, sino que el conflicto es de pareja, entonces la persona viene porque no puede encontrar pareja, por ejemplo, no puede hacer pareja, lo que hay que trabajar ahí es la autorreferencia, la referencia en sí mismo, ¿no? Tiene que poder asumirse primero como partícula para poder encontrarse y tener afinidad con otra partícula. Y estas dos partículas tienen que poder asumir un propósito común, ¿sí? Una finalidad como pareja para poder concebir. Y acá es donde se juega esto que vos planteás, que una pareja puede no tener hijos, más no carecer de sentido, sino que puede tener una enorme finalidad y un gran propósito a través de otro desarrollo, ¿no? A través de la creación de otra cosa, que también sea un aporte para la vida. Tal cual. Que nunca tiene que ver con la vida del sí mismo, sino con la vida toda. Y me parece que ahí está el máximo desafío para las parejas que no pueden tener hijos. Porque si hay algo que sucede con las parejas que sí pueden tener hijos, es que nadie tiene hijos por el hijo en sí. Todos los padres que desean tener hijos y los tienen para sí mismos, por una finalidad propia, no porque yo quiero ser madre, porque yo le quiero dar amor a alguien, porque yo, ¿no? Invertimos la pregunta, ¿por qué no buscamos a alguien que necesite amor? Por eso es a eso apunto, ¿no? El tema es, yo quiero ser padre porque quiero que mi hijo sea quien es capaz de ser. O sea, y no conozco a mi hijo, pero yo quiero tener un hijo para que mi hijo sea quien es capaz de ser, ¿no? Para entregarle a la vida algo. O sea, esos son los introyectos. ¿Sí? A ver, contanos, Ana. Claro, es lo que espera mi mamá de mí, ¿no? ¿Para qué vengo al mundo? El proyecto y sentido. Sí, la expectativa. Sí, eso también se trabaja con rito, proyecto, ¿no? Sobre el hijo. ¿Y qué mamá te va a decir, bueno, ¿y para qué querés ser mamá? Para regalarle un hijo a la vida. Ninguna madre y ningún padre te dice eso. Yo porque quería tener a quien amar, yo porque quería conocer el amor incondicional, yo no puedo decir nada porque quedé embarazada las 2 veces. Me encontraste la finalidad después, yo porque ni sé por qué. Bueno, Bergelinger habla de esto también, ¿no? De cómo uno es como que va poniendo las moneditas dentro de un cofre y después el hijo lo tiene que devolver, ¿no? Sí. Entonces muchas veces los padres le dicen al hijo, sos un desagradecido, y todo lo que hice por vos. Bueno, ahí queda en evidencia esa falta de lógica en el ejercicio de la paternidad. Lo que hablaste hoy de la expectativa, cuando el hijo no empieza a cumplir la expectativa, cuánto mal le podemos hacer a una persona, ¿no? Desaprobando como padres. Su sentido de ser. Exacto. Pero también se trabaja lo de proyecto sentido, ¿no? Claro. Meses antes de quedar embarazada, de la gestación, incluso. Claro, la historia, ¿no? De esta pareja, la historia de esta madre. Bueno, ese es un tema que queda pendiente por abrir, muy interesante, porque en esta cuestión de limpiar el útero también se habla de las memorias, de experiencias con otras parejas, de otras experiencias sexuales, de otras historias que están guardadas en la memoria uterina, ¿no? Pero pensaba en estas parejas que no pueden tener hijos, quedan expuestas justamente en este para qué. Porque en tanto no tienen un hijo, ¿qué hacen con el para qué?
¿Qué hacen con el amor que quieren dar? ¿Qué hacen con el...? Entonces ahí es donde se ven como empujados a madurar una finalidad que no sea la de un hijo concretamente. Como están ¿no? Las que deciden no tener y en reemplazo crían perros o... Exacto. ¿no? ¿Cuántos casos hay? Se compensa, ¿no? Ese rol, esa función. Pero fíjate justamente en las personas especialmente las que adoptan perros, y cómo se le da un rango de humanidad al animal, se proyecta mucho, ¿no? Del ser humano al animal, y se ve muy claro, ¿no? Cómo hubiera sido ese vínculo con el hijo, ¿no? Desde la excesiva protección, desde esta sensación de que está desamparado, de que es algo que hay que cuidar. Sí, y que súper control, ¿no? Sí. Mucho de eso. Sí. Hay otras cosas para observar ahí también, ¿no? Porque a veces veo como las personas que tienen un excesivo amor por los animales, siento yo a veces como que tienen un profundo rechazo por la humanidad, ¿no? Por lo que el humano es. Están en una posición de profunda crítica hacia lo que el humano es. Pero ellos son humanos. Claro, bueno. Sí, pero les cuesta es una manera de limpiarse también de liberarse de esa incomodidad, ¿no? Que les genera ser humano. Se comunican mejor con los animales que con los humanos, muchas veces, esas personas, ¿no? Hablo de personas que tienen vínculos así como medio de fanáticos, ¿no? Con el tema de los animales. Sí, que el animal se equipara o está por sobre. Y qué bueno que afortunadamente también existen, porque aporta muchísimo a lo que de verdad está descontrolado, ¿no? Porque los humanos tenemos un trato con los animales muy poco equitativo, podríamos decir. Sí, hay mucho para ordenar en esa relación. Y por lo pronto está buenísimo que haya personas que se ocupen. De lo que estamos hablando es de los diferentes enfoques, de las diferentes formas de relacionarnos, de las expectativas que ponemos en una relación. Y aplica eso, ¿no? Bueno, a mí, sí. No, podría hablar un poquito también de las personas que pueden tomar el rito, ¿no? Hombres y mujeres. Dale, claro, sí. Hombres y mujeres a partir de los 14 años. Las mujeres que están físicamente sin su útero también lo pueden tomar, porque energéticamente están conectadas con la energía de las distintas fases de la luna y sienten el proceso, si se pueden volver a conectar con él. También para embarazadas, pero yo en ese caso, yo en la embarazada no tocaría nada más que disfrute de su gestación, ¿no? Porque se mueve mucho, igual que masaje metamórfico, ¿no? Y aún si fuera incómodo, que también, que solo se conecte con su embarazo, ¿no? Sí, yo ahí no tocaría nada. Y las mujeres que buscan quedar embarazadas también lo pueden tomar. Y es muy amplio, porque también para los varones, ¿no? También lo pueden acercarse. ¿Y cuánto es esto, Ana? Contanos, ¿cuándo es? ¿Dónde se hace? Y ahora tengo pautado para el sábado 15 a las 10 de la mañana. Sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana. ¿Y cuánto dura? Y más o menos 2 horas. Hasta las 12 más o menos. Que se guarden un ratito hasta las 12:30. Sí, ¿no? Igual siempre se extiende, un poquito más. Entonces, sábado 15 de febrero de 10 a 12:30. ¿Y cómo se comunican con vos? Al 2323 516 391. Bien. Y se va a hacer en Luján, en Espacio Puente de Luz. Bien, perfecto. Que queda cerca del centro. Sí, ahí cerquita del centro. Así que tranquilamente uno se puede tomar el 57, el 365, el 276 y se baja 3 por cuadras. Privado y pasamos dirección. Así que la llaman a Analía Tuz para este próximo sábado 15 de febrero. Se guardan un ratito de 10 a 12:30 para conectar con sus úteros, con el útero que los ha contenido también y que los ha traído a la vida. Y para eso tienen que llamar al 2323 516 391. 2323 516 391. ¿Sí? Bien, y si quieren después sesiones individuales de rito también. Lo mismo, ese mismo número. Exacto. Perfecto. Sí. Bueno, vamos armando el cierre, ¿sí? Mucho que nos quedó pendiente, ¿no? Porque la verdad que hay tanto para armar en relación al útero.
Sí, sobre todo las reparaciones, ¿no? Las enfermedades derivadas del útero, ¿no? Podríamos hacer también. A mí me quedó ahí como flotando con mucho interés esta cuestión de del proyecto y sentido gestacional, ¿no? De cuánta información está grabada en ese útero previo al ingreso de un nuevo embrión, y que toda esa información está ahí, incluso aún si el varón como pareja no existiera todavía. Tal cual. O sea, de toda la información que antecede a la aparición del varón. Eso también es muy importante. Sí. Porque el varón a veces aparece, como que irrumpe, embaraza de un instante al otro, pero mucho de lo que se está gestando y empieza a configurarse en ese bebé viene de la memoria uterina previa a esa relación. ¿Sí? Entonces ahí está la riqueza. Esta cuestión del linaje, que claro, lejos de ser una carga, puede ser un potencial de nutrición y una riqueza enorme si nos animamos a mirar desde un lugar diferente, ¿no? Sí, me dejas pensando en cómo nosotros lo hemos trabajado en el grupo, como todo ese momento de cómo ha sido nuestra concepción y nuestro nacimiento condiciona todos los procesos de nuestra vida después. De inicio especialmente, sí. Pero no condiciona justamente, miremoslo del lado positivo, no del lado malo, nos puede dar mucha información acerca de cómo vamos repitiendo patrones de conducta. Esos patrones forman parte de la memoria uterina. Tal cual, nos anticipa. Sí. Cuando captamos esa información, cuando la poseemos, nos anticipa. Porque el óvulo es el propietario de todos esos modelos. Así como la Tierra también tiene un montón de modelos que son propios de su forma de existencia, ¿sí? Esta forma de vida es propia de la forma de existencia de la Tierra. Se corresponde con las posibilidades que la Tierra tiene para sí misma, ¿sí? En cambio, el Sol tiene un potencial mucho más amplio, porque el Sol no nutre solamente a la Tierra, nutre a los 9 planetas del sistema solar, ¿sí? Y eso es equivalente a un espermatozoide, ¿no? Entonces, muy interesante esto, de que el patrón está en el útero especialmente. Y ese patrón va a ser impregnado de nuevas posibilidades gracias a ese espermatozoide. Así es. De ahí, bueno, la importancia de la disponibilidad y de la apertura del femenino hacia el masculino. Exacto. Esto que hablaba de no verlo como un contrincante, ¿no? No, claro. No, y del masculino hacia el femenino, porque también. ¿Cuánto hay desde el masculino en el acompañamiento de un embarazo que influye en este proyecto sentido? Total. Bueno, claro, a eso quería ir, ¿no? Porque cuánto de las expectativas de esa mujer que no arroja expectativas sobre sus hijos solamente cuando se embaraza. O sea, desde que la mujer tiene conciencia y piensa que en algún momento va a ser madre, ya se está imaginando a sus hijos. Sí, bueno, y me viene esto, ¿no? Además, el hombre cómo debe sentirse ante muchas mujeres que deciden tener hijos solas, ¿no? Sí, esta cuestión de excluir al varón como si como si fuera posible. Como si fuera posible, claro. Como si fuera posible excluir ese aporte inmenso que el varón trae. Tal cual. Y que bueno, hoy día también a la luz de todos estos conflictos también se está resignificando, ¿no? Pero a ver, que desde el momento que tenemos una expectativa sobre algo, estamos excluyendo ese verdadero algo. O las mayores posibilidades de ese verdadero algo. Y ese algo me refiero a cualquier circunstancia, situación o a cualquier relación. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya al límite. No podemos seguir abriendo tema, pero cerramos en la conciencia de que hay más, ¿sí? Así que bueno, chicas, gracias Ana. No, gracias.